¿Cuál es el rol de una PMO o una oficina de gestión de proyectos en las organizaciones? Bueno, si una organización no evidencia la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos, es una señal de alerta de que necesita una PMO o una oficina de proyectos. Si se inician demasiados proyectos y muy pocos finalizan exitosamente, es otra señal de alerta. Si se evidencia desmotivación y carencia de liderazgo en los equipos de trabajo, es otra señal de alerta. Si hay sobrecostos fuera de control en la ejecución de los proyectos, es otra señal de alerta. Si hay una demanda de proyectos superior a la capacidad actual, pues también es una señal de alerta de que se necesita una PMO. También, si la información es insuficiente, si hay ausencia de un marco para la toma de decisiones, si hay cuellos de botella en la provisión de recursos, si no se tiene claridad de la prioridad de los proyectos, si resulta sumamente difícil controlar los proyectos y si hay proyectos simultáneos con recursos limitados, son señales de alerta de que se requiere una PMO. También, si el desempeño de los proyectos es deficiente, si lo urgente no deja tiempo para atender todas las situaciones importantes, si hay muchos problemas que se convierten en crisis, si hay muchas zonas organizacionales grises, si hay disparidad de términos y conceptos, son señales de alerta de que necesitamos una PMO. En este caso, si fuera estas señales de alerta la forma de diagnosticar de qué mal estamos padeciendo, vamos a entender que el diagnóstico es que la organización requiere de una oficina de administración de proyectos. La PMO en entornos altamente competitivos genera un proceso de planificación e implementación que constituye un factor crítico de éxito. Una PMO implementada adecuadamente se convierte en un articulador del despliegue estratégico de la organización. Se debe evaluar para montar una PMO la capacidad actual de la organización en el ámbito de administración de proyectos y es indispensable como requisitos previos, bueno, planificar propiamente la instalación de esta oficina, definir el tipo que queremos porque hay diferentes tipos y eso lo vamos a ver en otra presentación, establecer el alcance, identificar la amplitud del apoyo que los proyectos requieren. Tenemos que analizar los interesados, los diferentes individuos, grupos, organizaciones o áreas funcionales que interactúan con la PMO porque van a ser sus clientes, determinar las expectativas y necesidades que cada uno de esos tiene para lograr un acercamiento inicial y poder definir realmente cuál es el alcance de la PMO. Para poder analizar cuál es el estado de situación de la administración de proyectos dentro de la organización, o sea, conocer su grado de madurez, se establece todo un ejercicio que se conoce como nivel de madurez al grado en el cual una organización desarrolla, asimila e implementa las buenas prácticas en dirección de proyectos, programas y portafolios. Ese análisis de madurez en la gestión de proyectos está relacionado con las capacidades para producir buenos resultados, producir resultados que sean de forma repetible en la gestión de proyectos, o sea que se generen ya como buenas prácticas, y la alineación con el logro de las metas estratégicas. Para evaluar de cara a pensar en una cartera de proyectos, tenemos que entender que un conjunto de proyectos que se llevan a cabo en un determinado periodo de tiempo, que comparten una serie de recursos, entre los que pueden existir relaciones de complementariedad, incompatibilidad y sinergias producidas por compartir costos y beneficios derivados de la relación de más de un proyecto a la vez, genera el terreno fértil o una complicación más bien que nos permitiría realmente pensar que con esa cartera de proyectos se requiere definitivamente de una PMO. ¿Cuál es la misión de esa PMO entonces? ¿Para qué existe? Bueno, ¿qué es lo que impide o obstaculiza que los proyectos sean entregados a tiempo, en costo y alcance según lo planificado? Esa es la misión de la PMO, contestar a eso. Contestar por qué se impide o obstaculiza que los proyectos sean entregados en tiempo, costo y alcance, según lo programado. ¿Cuál es la visión? Bueno, ¿qué es lo que quiero lograr de esa PMO? ¿Existen paradigmas que debo romper? ¿Cómo visualizo la PMO a corto, mediano y largo plazo en el contexto de la organización? La visión la tengo que definir a partir de esa ruptura de paradigmas. En un diagrama de trabajo tendríamos entonces que lo más importante entonces es recopilar los antecedentes que se tienen en la organización,
Definir una misión y una visión para esa PMO, definir un nombre, definir cuál es el estilo o tipo que se quiere de PMO, cuál va a ser su duración, cuáles son sus objetivos, cuáles van a ser sus funciones, la ubicación, la estructura orgánica que va a tener su propia estructura interna, cuáles son los roles y responsabilidades y cuáles son los procedimientos. Dentro de los procedimientos de trabajo va a ser importante conocer programación, procesos, métricas, diagramas, políticas, formatos, normativa, herramientas, etc. Entonces, en cuanto al nombre, el nombre de la PMO, bueno, la mayoría de PMOs que se conocen en las organizaciones, según un estudio recientemente realizado, que es de un 59%, se le llama Oficina de Administración de Proyectos, seguido de un 12% cuyo nombre se le ha establecido como que contiene la palabra proyecto, pero que no tiene ese nombre específicamente. Otro 12% no tiene nombre, un 7% se le llama Oficina de Apoyo de Proyectos, un 2% le llama Centro de Excelencia, otro 2% no tiene nombre y otro 2% le llama Oficina de Proyectos. O sea, hay diferentes formas de llamarla, pero la mayor parte de los incluidos en este estudio de las organizaciones que cuentan con una PMO le llaman Oficina de Administración de Proyectos. ¿Qué duración tiene la PMO? Bueno, según un estudio realizado recientemente, el 33%, o sea, la mayoría tienen una duración de 1 a 2 años, seguido de un 31% que dice de 3 a 5 años, un 20% dice que es de un año o menos y un 16% dice que son más de 5 años. Como ven, la duración es muy variable, pero la mayoría se ubica entre 1 a 2 años y entre 3 y 5 años. También, ¿cuánto tiempo dura la implementación de una PMO? Bueno, la mayoría indica que de 1 a 2 años, que es un 35%, un 27% dice que es de 6 a 1 año, un 15% dice que menos de 6 meses, un 14% dice que de 2 a 3 años y solo un 9% dice que es más de 3 años. Entonces podemos ver que el rango anda entre 1 y 2 años, la mayoría. En cuanto a objetivos, ¿cuáles son los principales objetivos que se ha encontrado que tienen a su haber las PMO? Bueno, lo que es reportar, entrenar, desarrollar estandarizaciones de procesos y metodologías, generar herramientas, planear el portafolio y facilitar la ejecución, realizar auditorías, administrar recursos, gerenciar proyectos. Entonces van desde actividades de soporte hasta funciones de control. Una estructura organizacional que asiste a la gerencia de proyectos y a la empresa en el logro de los objetivos de negocio tecnológicos y financieros, proporcionando soporte, iniciación, planificación, ejecución, control y cierre de los proyectos. Esa es la principal razón de ser de una PMO. En cuanto a funciones, casi que el 80% de las oficinas de proyectos o de PMOs que se han consultado indican que para establecer y mantener estándares y procedimientos, esa es la función principal. Cerca de un 65% indican que es para ofrecer servicios de consultoría a proyectos. Cerca de un 60% indican que es para ofrecer servicios de entrenamiento y mentoring. Un 50% indican que es para llevar a cabo seguimiento de proyectos y concluir administración de portafolios. Y cerca de un 30% indica que es para mantener una base de project managers, o sea, de administradores de proyectos. En cuanto a la ubicación, la mayoría, o sea, el 30% de las PMO que se han analizado en esta investigación indican que están en una sola en ubicación central. Un 23%, un 25%, que es el que sigue como posterior al principal, indica que una ubicada en una unidad de negocio funcional sin relación con una central. Un 23% indica que una sola ubicada en una unidad de negocio o funcional. Un 14% indica que es una oficina central en jerarquía con otras interrelacionadas y solo un 8% una jerarquía de PMOs en una unidad de negocio funcional. Como podemos ver, la mayoría de PMOs o están en una sola en ubicación central o una ubicada en una unidad de negocio funcional sin relación con la central.
Las organizaciones manejan múltiples proyectos, sin embargo, a veces establecen mecanismos formales que les permitan tener información confiable y oportuna, dar seguimiento a su cartera de proyectos, asignar recursos entre ellos, establecer metodologías de determinación del alcance de costo, tiempo, de aseguramiento, de calidad, de control de riesgos y de labores de abastecimiento entre ellas. La Oficina de Gestión de Proyectos, por sus siglas en inglés PMO, puede apoyar el desarrollo de la organización en el manejo de proyectos, adecuándose a sus características particulares. Hay diversos tipos de oficinas de administración de proyectos, por tanto, es una decisión de la Dirección General escoger el tipo que se establecerá en su organización, el grado de autoridad que ésta tendrá, las redes de comunicación y estandarización de procedimientos que le serán encomendadas, el personal a su cargo y a quién reportará. Además, la Oficina de Gestión de Proyectos interesa que la decisión del tipo que debe establecerse dependa de la madurez de la organización en la gestión de proyectos, el apoyo de la dirección de la organización, los recursos humanos disponibles y su capacitación. Una oficina de gestión de proyectos es una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con los proyectos y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Las responsabilidades de esta PMO o Oficina de Gestión de Proyectos pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la responsabilidad de la propia dirección de uno o más proyectos. Esta oficina de gestión de proyectos, hay diferentes tipos. La que es de apoyo, que es uno de los tipos, son aquellas que tienen un control consultivo para los proyectos, suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a información y lecciones aprendidas. Sirven como un repositorio de proyectos y tienen un grado de control reducido. Las de control son las que proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diversos medios. Puede implicar la adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos a través de plantillas, formularios y herramientas específicas o conformidad con el gobierno organizacional, y tienen un control moderado. Este es el segundo tipo, la de control. El tercer tipo es la directiva, que ejercen el control de los proyectos asumiendo su propia dirección y tienen un grado de control elevado. En cuanto a las funciones, bueno, según el PMI, las PMO tienen la funcionalidad de gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la PMO, identificar y desarrollar una metodología de mejores prácticas y estándares para la dirección de proyectos, entrenar, orientar, capacitar y supervisar a su personal, monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas mediante auditorías, y desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación compartida acerca de los proyectos. Veamos algunas conclusiones entonces. Bueno, las oficinas de gestión de proyectos o PMOs tienen funciones relacionadas con la implementación de prácticas estándar, recolección de lecciones aprendidas, monitoreo y ejecución de proyectos. El trabajo en equipo y el esfuerzo coordinado todos es indispensable para que la PMO cumpla su rol. Es necesario reconocer los proyectos como un medio para alcanzar directa o indirectamente los objetivos del plan estratégico de la organización. Si no entendemos esto, muy difícilmente vamos a encontrar cuál es la razón de ser de una PMO y mucho menos vamos a entender cuál es la razón de ser de la administración de proyectos. El verdadero desafío entonces es superar la percepción de que una oficina de administración de proyectos es una carga para el negocio que se traduce en costos y no genera ingresos. Reconocer que la PMO es un elemento organizacional que aporta valor agregado al negocio. La oficina de administración de proyectos deberá ser capaz de identificar la forma en que tanto las estrategias como las prioridades de una organización se vinculan, buscando establecer las relaciones que permitirán organizar los proyectos en programas y, sobre todo, en portafolios. Entonces, la PMO deberá prepararse para la búsqueda de información, la evaluación de la información, jerarquización de los datos y de la información, selección y dar equilibrio a los programas, a los proyectos, al portafolio, o sea, a los proyectos, que todas esas iniciativas se traduzcan en proyectos. ¿Para qué? Para lograr los objetivos estratégicos de la organización y con ello su misión y su visión. ¿Qué fuentes hemos utilizado aquí? Bueno, el PMBOK en su quinta edición y otras más que quedan ahí a consideración de ustedes en esta presentación, y ha sido un gusto compartir. Muchas gracias.